todos. Un placer recibirlos acá en las instalaciones del UCU Business School y agradecer a la gente de la UCU la posibilidad de realizarlo en este novel y realmente muy moderno y muy lindo escenario para esto. Felicitaciones. Excelente el nivel que desarrollaron acá. Bueno, bienvenidos a todos a este cierre de jornada anual del 2021 de DSH. Y sin muchos preámbulos, la idea es presentar a Andrew Stewart como desarrollador de DSH acá en Uruguay, Álvaro Cristiani, director de Business UCO School, y Virginia Sarra de Leonel. Así que bueno, los invito a estar acá conmigo adelante y a empezar con la ceremonia. Gracias, Pablo. Un lujo tener también a Pablo de presentador. Pablo es uno de nuestros sponsors, es el gerente comercial y de marketing de Blue Cross, creo que todos lo conocen, y agradecemos esta bienvenida por parte de él. Para DSH es un placer, este es el segundo año en el que hacemos el tema de la mesa de diálogo entre directivos de recursos humanos y CEOs. El año pasado también premiamos al CEO como primera oportunidad, que lo ganó Teresa Cometo de Unilever, y participaron con nosotros los CEOs de DHL y Tata en aquel momento. Y hoy tenemos un panel de lujo en el que está Alejandra y el chino. Perdón, estaba lejos del micrófono. Que estaba Alejandra y el chino como miembros de la junta directiva, y está también Ricardo y Nicolás, que nos ayudan, nos van a compartir la mesa con nosotros. Nada más, decir que es un lujo el evento. Gracias a todos por la participación. La sorpresa, que ya no es tanto, de quién gana el premio este año, muy merecido, pero ya se van a enterar de eso. Le doy la palabra a Virginia, que es la presidenta de la Junta Directiva de DSH, y Álvaro Cristiani, como anfitrión de la UCU Business School. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrew. Gracias a todos por estar acá. Simplemente darles la bienvenida y a disfrutar de este ratito que nos toca vivir juntos para disfrutar esta instancia que nos permite DSH y en la casa tan linda que nos toca conocer de la Universidad Católica. Gracias. Buenos días, es un placer recibirlos en esta casa, nueva sede de la UCU Business, Escuela de Negocio de la Universidad Católica. Y creo que en este encuentro se da el propósito de la realidad nuestra, un poco, de tender puentes, vínculos entre la academia, formación, investigación, soluciones innovadoras, y al mismo tiempo la realidad del mundo de afuera, la realidad empresarial, mundo profesional, que busca soluciones concretas a problemas reales y prácticos, y de eso se trata. Entonces, vincular ambos mundos para nosotros es un privilegio. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas, y bueno, damos paso al evento. Perfecto. Sí. Ahora va a dar unas palabras también el presidente global de DSH, Juan Carlos Pérez Espinosa, que desde Madrid nos acompaña. A ver si lo ponen en pantalla. Ahí está Juan Carlos. Buen día, Juan Carlos. Buenas tardes para ti. Buenos días. Estamos disfrutando de este evento y esperando tus palabras. Adelante. Gracias, Andrew. Bueno, bienvenidos todos a este evento. Muchas gracias a todos los que participan en él. Un agradecimiento muy especial a UCO Business School por recibir este evento. Esta actividad que realizamos al finalizar el año, actividad que llamamos Diálogos entre CEOs y Directivos de Capital Humano, es para nosotros una de nuestras actividades fundamentales. Y es así, de hecho, porque la replicamos con exactamente el mismo modelo en la mayor parte de los países en los que operamos. Durante el mes de noviembre y el mes de diciembre, este mismo evento, esta misma actividad, se está desarrollando en España, Portugal, México, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil y ahora en este momento en Uruguay. Lo hacemos con el mismo formato. Nuestro objetivo, uno de ellos, de los que desarrollamos, es acercar la visión
de los directivos de capital humano a los CEOs y la visión de los CEOs a los directivos de capital humano y dialogar entre ambos porque creemos que son, sin duda, los directivos de capital humano una pieza central en la estrategia de los CEOs ahora y en el futuro inmediato. Permítame también dar la enhorabuena a Isabel Chakiniat, CEO de ADMA, que es la premiada de este año. Es muy relevante, luego se hablará, pero es muy relevante explicar cuál es el procedimiento de elección de los CEOs premiados en todos los países. El formato es exactamente el mismo. La junta directiva de DCH de cada país, que como saben está compuesta por 20 de los principales directores y directoras de recursos humanos de DCH en cada país, esta junta directiva propone 4 candidatos, 2 hombres y 2 mujeres, CEOs, CEOs, que son votados por los miembros de DCH de cada país. Es decir, los principales o algunos principales directivos de capital humano de cada uno de los países eligen al CEO o a la CEO premiada cada año. En este caso, como decía, Isabel Chakirian. Bueno, Isabel se incorpora y le doy mi enhorabuena a un grupo de CEOs premiados en todos estos países que he comentado, un grupo muy selecto de CEOs de grandes compañías que son reconocidos precisamente por su impulso al desarrollo de las personas en las organizaciones. Permítame también para finalizar agradecer, además de, como decía, OUCO Business School por recibirnos, al equipo de DCH en Uruguay. En primer lugar, por supuesto, a Andrew Stewart, nuestro director de desarrollo, que está haciendo una excepcional labor, como muchos de ustedes saben, y a Matías Gómez, nuestro embajador de DCH también en Uruguay. Y un reconocimiento muy especial a la Junta Directiva de DCH Uruguay y, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, a su presidenta, la presidenta de DCH Uruguay, Virginia Garda, que está liderando y encabezando un proyecto realmente apasionante e interesante en Uruguay. Y nada más, muchas gracias a todos, como digo, a todos los participantes. Vamos a disfrutar mucho de esta jornada y espero que disfruten tanto como hemos disfrutado de las demás. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Fernando Troilo. Fernando Troilo es profesor y consultor en gestión de talento. Él está en Buenos Aires. Acaba de escribir un libro que se llama justamente Ser CEO, que es una investigación que él ha hecho y él comentará un poquito más en qué consiste, pero es un trabajo de investigación en el cual ha llegado a la conclusión de cuáles son las competencias que debe tener una persona para acceder a un puesto de CEO. Buen día, Fernando, adelante. Hola, muy buenos días, Andrew. Muy buenos días a todos allí. Gracias también a DCH por permitirme compartir este tan importante evento con todos ustedes. Bueno, y lo primero es compartirles un poco de información general y luego algunos hallazgos de mi investigación que están plasmados en mi libro Ser CEO. Lo primero para compartirles es que escribí este libro como producto de una investigación cuyo principal objetivo fue identificar cuáles son las competencias críticas para desempeñar de manera efectiva la posición de CEO. Y esta idea, bueno, surgió desde mi rol profesional, desde el área de capital humano, al haber acompañado y al acompañar actualmente a muchos ejecutivos en su desarrollo y al ir observando y reflexionando sobre cuáles son los factores que intervienen en este proceso de desarrollo de carrera hacia posiciones de CEO. Y esto me llevó a formular algunos interrogantes, que son los que doy respuesta en la investigación y en el libro, que tienen que ver con cuáles son las competencias entonces para desempeñar de manera efectiva el rol de CEO, cómo influye el contexto externo y la cultura en la adquisición y desarrollo de estas competencias claves, y cuáles son finalmente los modos, cuáles son las maneras concretas en que los ejecutivos desarrollan estas competencias. Y esto es relevante porque si bien existen muchas notas de opinión, artículos, bibliografía a nivel global y local que tratan el tema de liderazgo o inclusive de competencias directivas o gerenciales, en su mayoría son de carácter teórico y general y no se refieren a una posición de liderazgo en particular, sino que se hablan de competencias generales de liderazgo, de roles gerenciales directivos. Y no son muchos los estudios que revisten carácter empírico y solo unos pocos en el mundo con carácter formal de investigación empírica tratan particularmente la posición de CEO. De hecho, encontré como antecedente solamente 7 estudios previos, 5 de ellos en Estados Unidos, 1 en Australia y otro en India. Entonces, no pretendía hacer una investigación general sobre liderazgo, sino específicamente sobre esta posición de CEO, de Chief Executive Officer, que la encontré en las compañías, por supuesto, en este rol de número 1, muchas veces identificado con el rol de gerente general, director
director ejecutivo, director general, o de country manager, managing director, general manager. Y esto resulta importante indagar, porque si bien las organizaciones se preocupan por pensar, identificar y desarrollar las competencias para todas las posiciones de una organización, es muy importante justamente el rol del número uno, que tiene por carácter primordial la responsabilidad de conectar el interior con el exterior de la organización, detectando inclusive cuáles son esas oportunidades de generar adaptaciones internas en la organización para responder a un contexto cada vez más desafiante. Y esto es interés no solamente para las organizaciones y los departamentos de capital humano que procuran el desarrollo de las personas en todas las posiciones y también en posiciones de liderazgo, por supuesto, sino también para aquellos ejecutivos que quieran hacer una carrera hacia posiciones de gerencia general. Y esta investigación la adopté con un carácter cualitativo, hice entrevistas en profundidad a 30 CEOs de organizaciones, los 30 de compañías multinacionales. Esto conformó, por supuesto, una muestra tipo, por compartir todos esta misma característica de ser número uno de compañías multinacionales, y pude hacer estas entrevistas cara a cara, de manera presencial, así que desde ya siempre aprovecho para agradecer a estos 30 CEOs que están citados en el libro, y de hecho las entrevistas están transcriptas también allí para que el lector pueda de primera mano escuchar a estos número uno de organizaciones. Agradezco siempre la generosidad que han tenido abriéndome las puertas de sus oficinas y dándome generosamente muchísimo tiempo para hacer esta investigación. Y yendo ahora a compartirles algunos principales hallazgos de la primera pregunta de cuáles son las competencias críticas para desempeñar de manera efectiva este rol de número uno de SEO, surge como principal competencia comunicación y relaciones interpersonales, asociada a la habilidad para recibir, transmitir información y generar vínculos, ejercida tanto con la casa matriz como con la operación local y las personas. Y no de cualquier manera, sino de una forma clara y concisa, y refiriéndose también a la posibilidad de ajustar el estilo a los diferentes interlocutores y grupos de interés con el objetivo de construir vínculos cercanos a partir de la escucha. En segundo término, la competencia de liderazgo y gestión de personas asociada a la posibilidad de relacionarse efectivamente con personas diversas y centrarse especialmente en el desarrollo de personas y equipos. Y acá vemos particularmente la función de gestión de recursos humanos, cómo está en el mismo rol de la línea y también en el rol del número uno. En tercer lugar, pensamiento y planificación estratégica relacionada con la capacidad para pensar no solo a corto plazo, sino también a mediano y a largo, analizando los problemas con profundidad y estableciendo planes. En cuarto lugar, flexibilidad y adaptación al cambio vinculada a la necesidad de tomar decisiones de manera flexible ante los cambios imprevistos del entorno. En quinto lugar, agilidad, fundamentada en la necesidad de decidir cursos de acción de manera ágil, conforme a la velocidad con la que ocurren también los cambios, y a la manera de dar respuesta a los diferentes interlocutores, pudiendo pasar de un enfoque a otro de una manera evolutiva, adaptándose conforme los cambios suceden en el entorno. En sexto lugar, manejo de la complejidad, incertidumbre y ambigüedad, como esta capacidad de poder trabajar en un entorno con problemas complejos, difíciles de predecir y de comunicar, y en el que se deben tomar decisiones con escaso nivel de información. En séptimo lugar, empatía e inteligencia emocional, relevante en la interacción, esta competencia social, en la diversidad de interlocutores, para generar autoconocimiento y poder diagnosticar a otros con la sensibilidad requerida para comprender a las demás personas. En octavo lugar, la competencia de conocimiento del mercado y del negocio, referida a estabilidad al entendimiento de la realidad en la que opera la empresa y al negocio en particular en el que desempeña la compañía. En noveno lugar, la resiliencia, referida a la posibilidad de sobreponerse con éxito a situaciones adversas y salir fortalecido a futuro. En décimo lugar, aprendizaje y vulnerabilidad,
Esta competencia está asociada a la capacidad de buscar permanentemente el desafío de aprender y reconocerse en esta necesidad de adquirir nuevos aprendizajes aceptando la ayuda de otros. Y en 11º lugar, el conocimiento financiero, argumentado por las características propias de un mercado y una necesidad que demanda poseer conocimiento técnico sobre finanzas para hacer frente a un contexto local, regional y global cada vez más complejo. Es importante también saber que tanto estas 11 competencias como sus definiciones que acabo de mencionar surgen del análisis del discurso de los propios 30 CEOs entrevistados. O sea, mi propósito fue rescatar la mirada particular de los CEOs, escuchar sus voces, sus pensamientos, sus reflexiones y a partir de ello elaborar teoría. Es decir, no fui a ellos con un manual o con un listado de competencias y definiciones, sino que estas competencias, estas definiciones surgen de los propios 30 CEOs entrevistados. Con respecto a la pregunta de cómo influye el contexto y la cultura, bueno, el contexto desde la mirada de los CEOs influye principalmente en la necesidad de desarrollar la competencia de comunicación y relaciones interpersonales, porque un contexto cada vez más complejo, más ambiguo, y como Jamal Casio en 2020 lo identificó con el acrónimo BANI de Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible, es decir, un contexto cada vez más de fragilidad de las personas y las organizaciones, que genera mucha ansiedad en los líderes por justamente no ser tan fácil predecir a futuro, no lineal, porque los problemas ya no son causa-efecto, sino que son con múltiples causas y causan muchísimos efectos, y cada vez se vuelve más incomprensible desde la razón reaccionar, ¿no? Bueno, todo este contexto demanda también mayor comunicación y relaciones interpersonales para generar compromiso, puertas adentro de la organización y también reforzar los vínculos en este contexto cada vez más frágil con los distintos interlocutores y grupos de interés con los que se debe relacionar una empresa, una compañía para ser efectiva y obtener finalmente resultados. Y también muy importante la influencia, según la mirada de estos CEOs, que el contexto ejerce para desarrollar esta competencia de flexibilidad y adaptabilidad a este contexto, ¿no? Que anteriormente con otros acrónimos se ha denominado como VUCA o RUPT también, ¿no? Un contexto también muy disruptivo. Bien, con respecto a la influencia que genera la cultura, puertas adentro, todos los CEOs identificaron como muy importante las experiencias previas que han tenido con jefes. Es decir, sin lugar a dudas se demuestra una vez más que liderazgo y cultura son dos caras de una misma moneda, es decir, muy importante las experiencias previas que han tenido estos CEOs con otros jefes, sobre todo en cómo estos jefes anteriormente han sido modelos o ejemplos de la competencia de liderazgo y gestión de personas. También muy importante la influencia que han ejercido los equipos o grupos con los que han trabajado anteriormente y le han permitido también desarrollar algunas competencias claves que he mencionado. Y con respecto a las formas, ¿no? Cómo estos CEOs identifican que han desarrollado estas competencias claves, todos acuerdan que el principal motor de desarrollo de estas competencias ha sido la experiencia en los puestos de trabajo previos que han tenido, sobre todo algunas experiencias que tienen que ver con expatriaciones y las experiencias de haber trabajado en proyectos regionales y globales, porque los han llevado a tener que desarrollar competencias inclusive de adaptabilidad o de haber trabajado con personas muy diversas, ¿sí? Y también rescatan un componente muy importante, que son estas situaciones o experiencias con mayor carga emocional, es decir, la emoción como un impulsor también que refuerza el aprendizaje y desarrollo de competencias. Bueno, finalmente para compartirles, no porque estos 30 CEOs lo hayan traído como una competencia principal, pero sí de mis observaciones de campo, puedo decir que sin lugar a dudas hay una fuerte habilidad o competencia de autodesarrollo.
Es decir, nada reemplaza también la actitud de la búsqueda y la intención propia de ir hacia el desarrollo de estas carreras ejecutivas, también como un motor muy importante que ha impulsado y que ha hecho sin lugar a dudas que estos 30 CEOs de importantes compañías multinacionales hayan llegado a estos lugares. Así que con esta introducción y comentarios, también agradezco nuevamente y felicito a la ganadora de este premio. Muchísimas gracias nuevamente DSH por permitirme compartir este espacio. Gracias a todos, tengan un muy buen evento. Bueno, gracias Fernando, muy interesante y nutritiva tu presentación. Uno a veces cuando piensa en los cargos de gerente general o de CEO, piensa en las habilidades duras que tienen que tener en cada una de las industrias, y sin embargo, cómo lo que hace el vínculo con las personas, la gestión de las emociones y el foco en lo humano, hace realmente la diferencia como tal cual te manifestaron. Así que bueno, con estas palabras de Fernando, invito a Álvaro a participar de la mesa, junto con Alejandra Dalla Rosa, gerente de Recursos Humanos de Itaú. Invitamos también a Ricardo Méndez, CEO de McDonald's Uruguay, a Nicolás Oberti, CEO de L'Oréal, y a Gerardo Daprá, gerente de personas de Fábrica Nacional de Cervezas. Así que bueno, 2 y 2. Hola. Bueno, un placer recibirlos en esta casa. Pablo ya un poco los presentó. Alejandra, directora de personas de Itaú. Gerardo Daprá, director del área de personas de FNC. Nicolás Oberti, director CEO de L'Oréal, y Ricardo Méndez, CEO de McDonald's Uruguay. Sectores diferentes, mucha trayectoria dentro de la empresa, también que habla también de idas y venidas, de realidades diferentes. Y creo que está bueno en esta mesa de diálogo comentar, aunque sea a modo de disparador de diferentes temas que refieren a la realidad que se venía dando, pero capaz que la pandemia o la realidad del contexto pasado de los últimos 2 años ha potenciado en esta realidad uruguaya que estamos viviendo. Y una de ellas es quizás lo que refiere a los modos de liderazgo, ¿no? Es decir, quizás la realidad de las pandemias o ciertas crisis interpelan, ¿no? o exigen una revisión de ciertos modelos clásicos, recetas viejas, que veníamos dando y que hoy por hoy capaz que se ponen en tela de juicio. Con lo cual capaz que a modo colectivo, quien quiera arrancar, preguntar un poco, bueno, ¿qué se espera hoy por hoy de un líder? ¿Qué se espera de nosotros? ¿No? Frente a qué comportamiento para ser un líder creíble y eficaz. Tiro la pelota a quien quiera, tome el guante. Yo. Bueno, qué pregunta más divertida y más abierta, ¿no? Yo arranco un poquito antes. Creo que la pandemia, por lo menos en nuestro caso, aceleró el proceso. Nosotros veníamos trabajando en una transformación cultural que entiendo que todas las empresas la están viviendo o la van a vivir. Transformación no es cambio, es más que cambio, esto no es más de lo mismo, digamos, y es un proceso también, ¿no? O sea, no es de un día para el otro, uno no se levanta un día transformado y se acuesta el día anterior sin transformar. Nosotros estábamos viviendo esto y creo que la pandemia, dentro de toda crisis, que muchas cosas que no nos gustaron, sí nos ayudaron como a acelerar todo este cambio de cabeza, de mindset de todos, de los líderes, de los liderados, de los más grandes, de los no tan grandes, de los más jóvenes, no importa el género, no importa, de todos, ¿sí? En este proceso de transformación yo creo que los líderes tenemos un rol clave, y creo que más que el liderazgo, yo voy a ir un paso anterior. Creo que esta nueva cultura, primero la estamos construyendo, pero creo que tenemos que pensar como en 5 o 6 palabras que para mí son claves.
¿no? Y que Fernando la escuchaba y como que están en todo este estudio mucho más profundo que él hizo, y yo es más de la vida, intuitivo si quieren. Adaptabilidad y flexibilidad. Hoy el mundo pide eso, los líderes tenemos que tener adaptabilidad y flexibilidad. Libertad y responsabilidad, ¿no? Esa autonomía, otra de las palabras que me gusta mucho, confianza, esa palabra que me gusta mucho, cercanía. Creo que todos esos ingredientes son esos que van a armar el nuevo liderazgo, ¿no? Hoy en día las cosas son mucho más rápidas, mucho más ágiles, y esto implica una reacción más rápida también. Entonces nosotros tenemos que estar permanentemente como empresas escuchando el entorno, escuchando a nuestros clientes y reaccionando. Y para eso la nueva forma de trabajar y de liderar tiene que tener estos componentes. Le doy a parar a alguno más. No me quiero robar. Ricardo, sí. ¿Funcionando? Ahí va. Bueno, no, para tomar alguna de las palabras que tú decías y parte de la confirmación que decía Fernando, este contexto que pasamos, al menos en la compañía donde yo estoy, nos vino a confirmar alguna de esas teorías o trabajos o foco de liderazgo que veníamos trabajando. Nos vino a confirmar la importancia de la flexibilidad, la importancia de reaccionar rápido, la importancia de adaptarnos rápido al nuevo contexto, la importancia de dar certezas a los equipos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr todos juntos. Eso es parte de lo que nos vino en este contexto que vivimos estos 2 años. También no paralizarnos, no quedarnos quietos, ¿no? Muchos cuando nos enfrentamos a situaciones de crisis, y la que particularmente pasamos, tendemos a frizarnos, a analizar, a buscar soluciones que sean, como decía Fernando, de mediano y largo plazo, pero hay contextos y momentos que ameritan ser rápidos, tomar decisiones ágiles y esa flexibilidad de adaptarnos, pero darle certezas al equipo, darle certezas que estamos todos yendo hacia un lugar y hacia una compañía o hacia los resultados que buscamos. Yo creo ahí, para tomar algo de lo que decía Ale, para mí muy importante ver la diferencia entre un cambio y una transformación. El cambio es como, para agarrar una metáfora, es como el camaleón, ¿viste? Puede cambiar de color y vuelve, no pasa nada. La transformación es más como oruga mariposa, es, che, transformaste, no volviste, no hay forma de ir. Y creo que ese es el camino que tenemos que recorrer. Y después, más para la compañía en la que estamos, en la que estoy yo, nosotros el hack que tuvimos con la pandemia fue de origen, fue nuestro propósito. Nuestro propósito era unir a la gente por un mundo mejor. Tuvimos que dejar de unir a la gente. Ya no, nosotros somos la primera red social, lo decimos. Ponemos una cerveza antes de Facebook, Instagram, estaba la cerveza, nos juntamos para eso. Entonces nosotros tuvimos que repensar desde nuestro origen, nuestro modelo de negocio, cómo era. Y para eso, evidentemente, teníamos que tener agilidad, resiliencia, todos estos modelos nuevos de trabajo como es Agile, viste, MVP, probar en corto, probar, errar, cómo tomamos el error. Creo que para probar, para innovar, para buscar, el error y el concepto del error tiene que ser algo muy importante, ¿no? Entonces, como el error lo tomamos como una oportunidad. Creo que ese cambio de cabeza es el que hablaba Ale, el que hablábamos todos, que es el que necesitamos de ir hacia ese lugar. Bueno, yo creo que lo primero que pudimos haber aprendido frente a la pandemia es que tenemos que tener mucha humildad. Mucha humildad porque sucedió algo inesperado, algo que nos afectó a todos y que no estábamos preparados cómo enfrentarlo. O sea, empezando por los grandes líderes mundiales, los presidentes, Naciones Unidas, etc. No hubo una sola línea concertada de acción, o sea, no estaba previsto qué hacer en estas situaciones, y bueno, cada cual hizo lo que pudo por su lado, con su librito, muchas bibliotecas, y lo mismo pasó en las empresas, cada cual no había manuales cómo operar frente a esta situación. Lo que sí fue común fue el blackout, o sea, en Uruguay el 13 de marzo del 2020, en otras partes un poco antes, un poco después, llegó esa noticia y todo el mundo paró la operativa, canceló compras, exposiciones, tratar de limitar los desastres cuando no estaba tan claro qué es lo que podía suceder. Inclusive en Uruguay, el momento de menor operativa, de más parálisis,
fue un momento en que estábamos con menos de 10 casos activos, o sea, no era el tema la pandemia en sí, sino que la incertidumbre nos generó inacción en general. Y bueno, y después la velocidad con la que cada empresa, cada equipo, cada individuo procesó el duelo o la aceptación de la situación y empezó a buscar cómo sacar jugo de esos limones. En función de eso están los que repuntaron antes, repuntaron después. Nosotros recuerdo que volvimos a las oficinas progresivamente el 1 de junio, y cuando lo contaba en algunos ámbitos me decían, pero estás loco, nosotros todavía estamos viendo de equiparnos, si vamos a darle computadoras a todo el mundo o no. O sea, está también el tema de recursos, si estabas bien equipado antemano, etcétera, pero también el tema de cuánto tiempo te lleva, hablo de una empresa, un individuo, lo que sea, nos afectó en todos los niveles, cuánto tiempo te lleva a aceptar la situación y buscar una solución. Hablé de la pandemia porque fue el disparador que se utilizó, pero pandemias no tan grandes estamos teniendo todos los días, con disrupciones, cambios tecnológicos, cambios de legislación, lo que sea. Se habló, creo que fue, sí, Fernando Troilo habló de un montón de requerimientos, y parecía que el trabajo que uno hace es bastante feo, porque incertidumbre, no me acuerdo, un montón de palabras que en cierto contexto uno dice, pero esto es la gestión de la catástrofe. Y en realidad, los cambios o las transformaciones, o como quieran llamarlo, las cosas inesperadas, se les puede poner también una valoración positiva y decir, bueno, esto es entretenido, o sea, quiere decir que nos estamos moviendo. Tal vez nos movemos demasiado rápido, eso es cierto, pero bueno, vivimos rápido también. Tenemos atención fragmentada, 20.000 dispositivos, entonces estamos trabajando y viviendo de la misma manera. Gracias, Nicolás, por esto último. Y bueno, tomando esto de entretenimiento, en todo caso, bueno, Alejandra lo citó, Nicolás también, mirar el vaso medio lleno. Y bueno, toda crisis o toda pandemia o todo cisne negro, toda realidad que tenemos, es decir, nos invita un poco a velar por el largo plazo, la sustentabilidad, pero también son oportunidades un poco que te presentan una urgencia para cambiar de hábitos. Y entre eso está, y creo que también va de la mano como la otra cara de la moneda de liderazgo, que no estamos acostumbrados, era la realidad de todo lo que implica los nuevos modos de organización, ¿no? Es decir, llamado teletrabajo, llamados modelos híbridos, que para cada uno de ustedes en sectores diferentes, ¿no? Sectores industria, servicios, es decir, entonces tiene que haber afectado de forma diferente, ¿no? Y también implica también la contracara de liderar, ¿no? Porque implica también un mirar, gestionar desde otra realidad, ¿no? La observabilidad es diferente. Entonces, capaz que cuéntanos un poco cómo fue esa transformación o ese adaptarnos, ¿no? Una realidad que el teletrabajo quizás muchos capaz que lo vivían antes, pero fue una realidad que antes estaba dado como un beneficio, si quieren, ¿no? Algunos, ¿no? Era la posibilidad de que alguien haga teletrabajo, era como un beneficio si la industria lo permitía. Ahora es algo que vino para quedarse, y creo que bien manejado, y eso es una muy buena oportunidad. Entonces, desde la realidad, los sectores diferentes, Gerardo debe tener una realidad bien diferente también, porque entonces Ricardo también. Entonces, capaz que coméntenos un poco cómo fue esa vivencia de la realidad de los modelos híbridos de trabajo. Capaz que, no sé, empezamos medio, Ricardo. Bueno, lo importante de esta situación es que nos vino de vuelta a hacernos entender que el teletrabajo es posible, que el teletrabajo puede tener mejores beneficios, que el teletrabajo se puede lograr mejores cosas. Lo decía Fernando, las redes que se pueden tender, las interacciones que se pueden hacer, este teletrabajo o esta conectividad nos permitió relacionarnos, al menos en nuestra compañía, de forma mucho más cercana con otras unidades de negocio en distintos países, y eso nos potenció y nos ayudó a salir y a mejorar algunos resultados. O sea que esta parte de la conectividad, el teletrabajo, viene a ayudar de ese lado. Y en la compañía donde yo estoy, la importancia de estar presente, de tener presencialidad. Hay una parte, sí, que es todo el teletrabajo. Nosotros en la parte de staff somos 30 personas, y después somos unos 1.000
900, 2000 personas que están día a día en los locales, y ahí lo importante que era estar acompañando, estar presente, estar marcando y liderando, y de alguna manera diciendo, bueno, estamos de vuelta todos en este negocio, y como decía, tratando de mantener el negocio abierto. Fueron distintas realidades las que vinieron distintas compañías. En nuestro caso fue siempre velar por mantener los locales abiertos, para mantener la fuente de trabajo, para mantener la cadena de abastecimiento. Y el teletrabajo, cierro, desde la oficina también nos permitió hacer entender a varios puestos que pueden trabajar desde los locales, que pueden trabajar desde otro lugar, y ahí también tener presencialidad y acompañamiento a todos los equipos. Bueno, en realidad, recogiendo lo que dice Ricardo, a nosotros nos pasó que, primero, en este proceso de transformación cultural, nosotros habíamos empezado con un pequeño piloto de home office, ¿no? Y hoy lo digo pequeño porque en aquel momento nos sentíamos súper modernos, y era no más de tanta dotación por oficina, y no los lunes, y no los viernes, era como una rigidez que hoy la miro y da como risa. Primero, rescato sí, que estuvo buenísimo, creo que todas las empresas, cuando vino la pandemia, reaccionamos, y lo importante eran los colaboradores, lo importante era la salud del colaborador y de los clientes, y eso creo que estuvo muy bueno. Y por eso es que yo digo que hubo un acelerador, porque a prepo tuvimos que reaccionar, y reaccionar rápido. Lo que nosotros hicimos, o lo que estamos haciendo luego de todo esto, es como tratar de aprovechar lo mejor de los dos mundos, ¿tá? Obviamente hay ciertos sectores dentro del banco que son presenciales, contacto con el cliente es presencial, pero hay muchos otros que no lo son. Y en esta nueva cultura de autonomía, de libertad, pero con responsabilidad, lo que estamos haciendo hoy es diciéndole a cada líder, a cada gerente con sus equipos, ustedes elijan y ustedes definan cuál es la mejor forma de trabajar, respetando, por supuesto, lo que quiere el colaborador, lo que quiere el líder, lo que quiere la relación con el resto del banco, porque la sinergia es importante. Estamos en ese camino. Ahora, como decía Gerardo recién, con ese concepto de hago, pruebo, si me confundo me adecuo, ese MVP famoso que lo estamos escuchando por todos lados. Entonces, ¿esto va a seguir así dentro de un año? No lo sabemos. La idea es ir construyéndolo e ir adaptándonos con ese concepto. Recién cuando hablaba Ricardo en la primera pregunta, yo lo escuchaba. Hay un tema de actitud. Nosotros hace 5 años empezamos un programa de liderazgo transformacional en donde básicamente era tú sos dueño del destino. Y ahora lanzamos un programa que es tú sos el protagonista, y esto para todos, no solo para los líderes. Entonces, en eso de tú sos el protagonista, de alguna forma tú tenés que equilibrar el mejor de los dos mundos. Eso es un poco donde estamos yendo. Yo estoy muy encantada con lograr esto, pero iremos viendo a ver cómo nos va resultando. Está bueno ver, Gerardo, capaz que desde el otro lugar, ¿no? Decir cómo lográs porque tenés dos mundos también internamente, entonces capaz que está bueno que nos comentes cómo has vivido este modelo híbrido o este tiempo. Exacto, es un poco diferente, pero siempre nos tratamos de mover en 3 ejes, como también nosotros también tenemos un actor muy importante, es el sindicato, entonces obviamente tenemos que ir de la mano siempre. Era en 3 ejes cuidar a la gente, o poner a la gente en primer lugar en 3 ejes, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Si yo dejo de producir, si salimos toda la planta, dejamos de cuidar a la gente en el largo plazo. Entonces, como teníamos un equilibrio entre los 3 ejes y podíamos mantener todos en conjunto. A ver, lo que es planta, nosotros nos estructuramos por células, sobre todo lo que eran áreas comunes, comedor, vestuario, y como por células, diferentes lugares de circulación. Yo creo que cuando arrancamos el 13 de marzo ya estaba establecido, y desolapamos turnos. Entonces, evidentemente, teníamos equipo de trabajo entre 8 y 12 personas que se movían individuales. Entonces ahí pudimos mantener siempre la producción en planta. Después, lo que es los vendedores. Nosotros hasta hace un mes, porque nosotros ahora ya lanzamos un aplicativo, obviamente lo que disparó la pandemia, teníamos 60 vendedores que salían todos los días a la calle, que recorrían 60 clientes, que al otro día iba un equipo de 3 personas a entregar el producto. Entonces, evidentemente, ¿cómo pensamos eso? Y que la modalidad de, capaz que la matinal no tiene que ser en la oficina, y capaz que la vespertina para volver a juntar a los 50 vendedores puede ser remoto. Entonces, ¿cómo adecuamos nuestro modelo de trabajo? Y hoy estamos en un 3-2, hay 3 días que vuelven, 2 días que se hace todo remoto. Y después también toda la parte staff, sí, ya con modelo 100% remoto, que hoy estamos viendo cuál es el mejor modelo. Sabemos que el 100% remoto y el 100% presencial no es el camino, pero tampoco estamos del todo cómodos con un modelo de 3-2, es decir, 3 días en la oficina y 2. Quizás es más ir un modelo 60 días al año que sean de home office. Si querés irte a Europa a trabajar, está bien.
Entonces, ¿cómo tratamos de adecuar ese modelo también para las áreas staff? Tratando de que se mantenga el negocio, porque lo primordial, y después si querés podemos hablar del rol de recursos humanos más ahora en la empresa, y también entender las nuevas necesidades de internacionalidad que tienen los talentos jóvenes. Bueno, sobre el teletrabajo, la verdad es que lo que está detrás del teletrabajo es una gran disrupción tecnológica que ahora nos permite, ya nos permitía desde antes, pero bueno, lo experimentamos de forma en gran escala para testear el sistema recién con la pandemia. Es un recurso, es una herramienta que tenemos para ser más eficientes en la forma de trabajar. O sea, es muy importante no plantearlo como un beneficio, como si fuera, no sé, jornada corta o tickets alimentación, porque obviamente, como decías tú, en una empresa hay muchos mundos. Hay mundos que no pueden tener trabajo remoto porque están en la cadena de valor y es presencial, preparación de pedidos, fabricación, distribución, etc. Entonces, tenemos que tener una flexibilidad y quienes pueden disponer de esa herramienta, utilizarla. Estamos aprendiendo, o sea, el trabajo remoto existe desde hace muchísimos años, sobre todo en ciertos ámbitos tecnológicos. Yo tengo un hermano que trabaja remoto desde hace muchísimos años, pero realmente escala está empezando a adquirir en estos últimos tiempos y tenemos que, como toda herramienta, medir las cosas buenas y las cosas malas. No me animaría a afirmar, pero simplemente preguntarnos de si cuando optamos por trabajar sostenidamente de forma remota y nuestra empresa nos lo permite, de cierta forma también estamos quedando fuera de muchos momentos informales que son claves para el desarrollo de una carrera. Sentí por algún lado, que en Estados Unidos estaban estudiando que la gente que trabajaba en remoto tenía mucho menos probabilidades de tener ascensos y promociones y llegar más arriba en las carreras. Ojo, en la vida se hace elecciones y está perfecto, pero sería bueno que cuando hiciéramos esas elecciones tuviéramos claro las cosas que podemos estar renunciando. Y todo esto se inscribe en un esquema mucho más de fondo, que es el cambio de las relaciones jerárquicas y de relación entre las personas dentro de la empresa. Pasan las familias, pasan la sociedad y pasan las empresas. Los estilos de dirección y la jerarquía es mucho menos marcada, todo es mucho más horizontal. Entonces, un esquema de horizontalidad y de confianza y de más cercanía entre jefe y colaborador, el trabajo remoto es totalmente posible y hasta deseable, pero como dije, puede tener ciertas desventajas. Y quería decir una cosita que nos pasó a nosotros y creo que le ha pasado a todo el mundo. El trabajo remoto permanente, como sucedió, permanente y de todo el equipo casi, como sucedió en algunos momentos, en Uruguay fue poco, en otros países fue más, generó una situación que hubo mucha comunicación porque teníamos, no estaba el commuting time, estábamos todo el tiempo en nuestra casa, always on, o sea, entraba una cosa y prendías la perilla, cualquier requisitorio, a cualquier hora, había también en las empresas internacionales, eso es peligroso porque tenemos los 24 usos horarios con gente trabajando, entonces puede ser muy invasivo. Pero lo que sucedió es que los equipos directos de trabajo estuvieron más conectados laboralmente, tal vez afectivamente, con contención, que nunca, pero las relaciones inter-equipos, o sea, los de producción con los de comercialización, los de una división con otra división, no conectaron, porque si no tienen reuniones formales, ¿cómo conectaban? En los pasillos, en la máquina de café, cuando uno de la planta venía a la sede y te cruzaba en un pasillo. Entonces, la virtualidad no genera esos encuentros que son súper vitales para que haya sinergias entre las distintas funciones. Tomo desde ahí, y Nicolás, está muy bueno esto que manifestaste un poco el claro oscuro, luces y sombras de la nueva realidad de este mundo que vino, que es un modelo híbrido, nuevas formas de organizar, nuevas formas de hacer la tarea, es decir, por ahí hablan de, al igual que había modernidad líquida, y eso se habla del trabajo líquido, en cierto modo, se han borrado las fronteras, somos como a veces como freelancers trabajando para organizaciones, pero está bueno que terminaste porque creo que lo potenció la pandemia, pero ya venía. De cierto modo, primero es
todo este modo de hacer y de ser que implica una transformación cultural en nosotros, no solo de transformación digital, no solo de modos más ágiles, pero sino también de tener que lograr cómo mantener una ligazón a nivel de empresa, ¿no? Porque en cierto sentido, esto que decías vos, ¿no? El radio pasillo, o el cruzarte con alguien, eso espontáneo, es decir, cómo lográs, es decir, que no seamos un montón de gente freelance trabajando juntos, y cómo mantenés posibilidad de transformación y de cambio, y de que la organización vaya para un mismo lado, alineada. Y por otro lado también, esta pandemia yo creo que puso también sobre la mesa elementos más asociados a el propósito de la organización, ¿no? Es decir, cómo la pandemia, o cómo las organizaciones vivieron la pandemia, ¿no? Cómo gestionaron la pandemia, o cómo gestionan las crisis en general, también te habla de, bueno, de cómo es el propósito que está detrás, y cómo volvemos a enamorar o a motivar a nuestros colaboradores. Y no sé cuál fue un poco la experiencia de ustedes en todo esto, ¿no? Porque Fernando hablaba de unas competencias es de empatía, ¿no? Empatía creo que fue uno de los elementos claves del área nuestra, tanto a nivel de dirección general como de gestión humana. ¿Cómo fue esa vivencia de parte de ustedes en esto del revisar el propósito y de esta transformación cultural y posibilitar hacerla dentro de un modelo que capaz que cada vez más híbrido y más separado, menos presencial, ¿no? Si quieren, a ver, el propósito ya lo habíamos hablado un poco, nosotros nos hackeó de origen, nuestro propósito ya a nivel compañía, y tuvimos que salir a crear un nuevo propósito, que ahora es soñar en grande para crear un futuro con más brindis. Es decir, como que salimos a buscar, y sobre todo por este cambio que estamos teniendo de ser, FNC quiere ser una plataforma, dejar de ser una cervecería, y una plataforma que conecte los ecosistemas para crecer juntos, o sea, clientes, consumidores, productores, para poder crear algo diferente. Entonces, evidentemente, nosotros, desde ese lado, el liderazgo, la empatía, cómo llevarlo, nosotros también implementamos lo que son metodologías, y para atarlo con lo de equipos líquidos, metodologías y estructuras ágiles en una compañía de consumo masivo. Una locura lo que hicimos, salió bastante mal, no se lo recomiendo mucho tratar de hacerlo, pero la verdad es que aprendimos un montón. Hoy creamos squads con equipos autónomos, interdisciplinarios, de 5 personas, una tribu, todo el manualcito lo implementamos en una compañía de consumo masivo. No funciona. Sobre todo porque el 13 de marzo también cayó una pandemia, que la presencialidad es muy importante, sobre todo para cuando tenemos transformaciones tan grandes. Hoy, y sobre todo para aprender que hay que seguir innovando, hoy tenemos solo 2 estructuras, que son de estructuras ágiles, y el resto volvimos a una compañía más tradicional, para salir a buscar cosas diferentes. Bueno, para nosotros es un desafío gigantesco poder adaptarnos a esta situación, trasvasar la cultura nuestra de servicio, transmitir lo que es nuestro ADN, de la experiencia del cliente, se vive día a día, se vive con las personas. Nosotros somos una compañía de gente atendiendo gente, y si no tenemos esa conexión y esa presencialidad, trasvasar ese ADN que nosotros tenemos como organización y lo que queremos brindar, esa experiencia al cliente, es bien difícil, y para nosotros nos planteó un enorme desafío poder hacerlo, poder lograrlo, y por eso mencionaba bueno, estar todos presentes y acompañando a los equipos, y conectar desde lo que ya lo han dicho varias veces, desde lo emocional, entender que no todas las personas son iguales, eso ya lo sabemos, lo sabíamos, pero no sabíamos hasta dónde cada uno se podía adaptar al teletrabajo, al trabajo a distancia. En algún momento o al principio, bueno, era como divertido, como lindo, como bueno, pero después te pasaba que había gente que decía, no, quiero volver, quiero yo ya estar en la oficina, quiero volver a estar tomando un café, quiero volver a cruzarme los pasillos con las personas en la oficina. Eso para nosotros, de la presencialidad, de la cultura organizacional, de gente atendiendo gente y experiencia, ha sido el desafío más grande que tuvimos y que estamos teniendo. Bueno, creo que la empatía es algo clave en todos los órdenes de la vida, y que existía previo a la pandemia, pero es verdad que las situaciones de sufrimiento y de gran angustia también nos pone más sensibles y nos genera el desarrollo de la empatía, en particular en los líderes, ¿no? Porque en otros contextos más favorables uno está mucho más
activo, con la energía a full, pensando, no sé, en adquisiciones, en planes de desarrollo, etcétera, y a veces se tendía o se tiende también a descuidar estos aspectos, y la pandemia como que nos sensibilizó y nos hizo conectar mucho más a nivel familiar, a nivel de los amigos, muy paradójico porque no había tanto contacto físico, pero emocionalmente estábamos mucho más vulnerables y abiertos hacia conectar con los demás. Creo que lo importante es destacarlo o tratar de sacar lo positivo de esas experiencias para un entorno mucho más normal o parecido a lo previo, que es el actual, seguir manteniendo ese nivel de empatía y de preocupación por los demás, que creo que es totalmente compatible con las ambiciones y los proyectos ambiciosos, porque con empatía se logra también mayor adhesión, mayor identificación del colaborador con lo que está haciendo, porque siente que el otro se preocupa por sí mismo y tiende a preocuparse. Al fin y al cabo es todo una cuestión de confianza, ¿no? Porque en entornos cada vez más variables, pero o fluidos, como decían, donde se puede trabajar desde la casa, mientras uno está esperando media hora que lo atienda un cliente, puede estar contestando mails, etcétera. Eso, el compromiso y la forma en que trabaje la persona va a depender también del sentido de responsabilidad y de vínculo que tenga con la empresa. Controlar es dificilísimo. Siempre fue difícil. Históricamente estaban las máquinas que controlaban el horario, podés poner cámaras, todo, pero si la persona está trabajando o pensando en la cita que tiene en la noche, es imposible. Entonces, creo que lo importante es realmente generar ese contrato de adhesión. Y volviendo a lo del teletrabajo, pues me quedó por decirlo, vos decías 60 días, no tengo ni idea, yo creo que el teletrabajo es como, nosotros nos reglamentamos cuántas horas tenemos que tener prendida la computadora, cuántas teclas tenemos que apretar. Al fin y al cabo lo que tiene que haber es un contrato implícito del colaborador de querer hacer su mejor esfuerzo para el éxito colectivo. Y bueno, si lo mejor es un día trabajará en remoto, pero también tiene que entender que hay veces que la conveniencia personal, porque no sé, tengo una reunión con unos amigos que es en un bar allá y prefiero ya ir más temprano, la conveniencia personal tiene que estar también supeditada al interés colectivo, porque forman parte de una organización y tienen beneficios, pero tienen también responsabilidades. Alejandro, perdón que estamos cortos de tiempo, con lo cual, pero te voy a tirar, no quería irnos sin dos temitas más que creo que son importantes. Es decir, ya de las Naciones Unidas estamos un poco fogueados con el tema de los objetivos de desarrollo sostenibles, es decir, y a veces quedan como medio, ¿no? Como son objetivos macro que están ahí sobrevolando y como que, bueno, están a otro nivel, ¿no? Pero capaz que está muy bueno, a modo nada más que de síntesis, o algún comentario pequeño de qué estamos haciendo, si estamos haciendo alguna acción concreta, práctica, que colabore en alguno de estos 17 desafíos, en alguno nada más. No sé el banco que está haciendo, capaz que tirar algunos titulares, Alejandra. Cortito, ya sé que es difícil. Sí, es difícil. Nosotros tenemos una gerencia de sustentabilidad, esa gerencia trabaja, el banco eligió 8 de los 17 compromisos y tenemos un sponsor a nivel dirección de cada uno de esos compromisos. Yo tengo que está relacionado con todo lo que es interno, colaboradores, y estamos haciendo muchísimo, ¿no? Tenemos comité de sustentabilidad periódicamente, en donde damos cuenta, digamos, cada uno, que está muy bueno también el intercambio, porque hay como un intercambio entre todas las áreas. Nosotros estamos trabajando muchísimo en lo que es la diversidad, diversidad en el sentido más amplio, desde la singularidad de cada uno, de respeto de la persona tal cual es, y yo creo que todos nuestros temas están interrelacionados, ¿no? Digo, esto de confianza, de autonomía, lo mejor de los dos mundos, yo los escucho y digo, claro, lo importante es escuchar al otro, es ver qué es lo mejor para el otro y para todos. Y de vuelta, equilibrio, presencialidad, home office, un equilibrio entre ambos. Para mí no es ni blanco ni negro, nos vamos al gris.
ahí. Por la escala que tenemos nosotros como organización, nosotros tenemos un pilar estratégico que es la receta del futuro, y ahí hay cosas concretas que la compañía está haciendo y compromisos que son globales, que se transfieren a lo local. En términos de sustentabilidad, por nombrar alguno, de los edificios que construimos, hay 25 tópicos que tenemos que cubrir para asegurar que los edificios sean sustentables, que las maderas vengan de bosques estén reforestados, que los paneles solares estén para disminuir la carga térmica, hay el reciclaje del aceite, hay muchas de las cosas que estamos haciendo en términos de receta del futuro por la escala que tenemos, por el fuerte impacto que podemos hacer con nuestros colaboradores y con los miles de clientes y consumidores que atendemos día a día. En términos de diversidad e inclusión también, un pilar estratégico, y la diversidad hablada o entendida desde todos los lugares, desde la edad, desde el género, desde las distintas habilidades que tienen los jóvenes para trabajar, y ahí también otro foco que tenemos de trabajo, que es bien conocido, las oportunidades que le brindamos a los jóvenes de tener su primer empleo, de generar sus primeras armas, sus primeros hábitos en el mundo laboral, para que después puedan desarrollar su carrera dentro de la organización o puedan elegir seguir sus aspiraciones o sus expectativas personales. FNC por primera vez presentó el reporte de sustentabilidad ESG de ambiente social y de gobernanza, así que para nosotros es clave, y creo que algo bueno que hemos ido transformándonos es que ya sentimos una solidez interna para lo que es diversidad e inclusión, género, LGBTIQ+, que hoy ya nuestras marcas salen a hablar. Entonces creo que el impacto que nosotros podemos dar como compañía, con lo que representamos en el PBI de Uruguay, pero también lo que pueden comunicar nuestras marcas para hacer el cambio profundo que necesitamos como sociedad. Creo que en diversidad e inclusión, y después como para charlar de otro, creo en todo lo que es envase. Nosotros tenemos el 70% de nuestro parque de envases es retornable, pero tenemos un 30%, que es un tema que tenemos que atacar. Un piloto lindo fue el que hicimos de arena de vidrio con Vitafal, o el de plásticos de Atma. Creo que... ¿Viste? Creo que son casos lindos que tenemos con la reciclabilidad y que tenemos que seguir profundizando. Yo no tengo mucho para agregar, decir que bueno, mi empresa es ejemplar en todos estos terrenos, porque empezamos hace muchísimos años, hace más de 20 años que estamos con políticas positivas sobre integración y diversidad, y hemos recibido premios a nivel internacional sobre equidad y rol de la mujer, un tema que una empresa como L'Oréal es muy importante. Y sobre sustentabilidad también, hace más de 10 años que tenemos programas y compromisos. El primer compromiso fue el 2020 y los superamos, y ahora es al 2025, pero lo importante es que todo esto no es un capricho de una empresa. O sea, lo que está sucediendo es que en la sociedad hay preocupaciones que antes no estaban. Antes era el paradigma de calidad-precio, o sea, el que mejor respondía esa ecuación calidad-precio es lo que iba a consumir. Ahora nos importa también mucho más el cómo. Cuando digo nos importa, hablo de las empresas, pero sobre todo los consumidores, los ciudadanos, el gobierno, cualquier tipo de actor de la sociedad está cada vez más sensibilizado por estos temas, y son cuestiones que se nos exige, y por lo tanto tenemos que responder y ser ejemplares y liderar estos cambios, porque bueno, podemos hablar durante horas, pero la legitimidad de la inclusión y la igualdad de oportunidades en el trabajo, o la preocupación por el medio ambiente, que bueno, sabemos que si no cambiamos radicalmente de acá a 2030, en vez de tener 1,5 grados más en 2100, van a ser 2 o 3 grados más, y podría generar una alteración muy grave de todos los equilibrios. Entonces, hay que empezar por casa. O sea, nosotros dentro de no mucho tiempo, hacia el 2025, vamos a tener huella de carbono cero a nivel mundial, pero eso es simplemente el primer paso, porque eso es el scope directo de la empresa. Hoy por hoy la huella medioambiental más grande no son las empresas, no son los gobiernos, somos los ciudadanos. Si no, comparen la cantidad de basura que teníamos cuando éramos chicos y la que generamos en nuestros hogares ahora. Entonces, las empresas van a cambiar, va a haber menos empaques secundarios, va a haber
en eventos de la economía circular para que todo se pueda utilizar más de una vez, pero si no ayudamos desde nuestras casas, los 7.000 y pico de millones de personas, no se llega a ningún lado. Gracias, Nicolás. A modo ya de cierre, porque por la cucaracha ya me están soplando de que ya estamos en tiempo, pero a modo capaz que acá sí, no de bandos, pero sí de Alejandra, Gerardo, Nicolás y Ricardo, especie de wish list o de deseo. Si tengo acá gestión humana y CEO y director general, dirección general. Entonces, si tuviéramos la oportunidad de decir, bueno, ¿qué esperamos o elemento en 30 segundos de una dirección general y de dirección general también, ¿qué esperamos del área de gestión humana? ¿No? Es decir, no sé, capaz que lo puse en un brete, pero capaz que está como para posicionar un poco mejor, ¿no? Es decir, bueno, el valor de cada una de las áreas, ¿qué esperamos del otro? ¿No? Yo creo, si querés, ¿voy? Sí, sí. No, yo creo que algo importante para lo que nos pasó, seguramente a Ale también le pasó lo mismo, de gestión humana, es que nosotros entramos a una mesa chica que quizás antes no estábamos. Y empezamos a hacer mucho más core decisiones de negocio, porque éramos quizás lo que manejábamos la pandemia. Yo creo que hoy, y es más hacia nosotros, quizás no tanto hacia los CEOs, cómo nosotros nos seguimos reinventando y seguimos siendo claves para que esas decisiones sigamos estando en esa mesa chica. De ser de business partner a business player, ¿viste? Decisiones de negocio, que nosotros estemos en la mesa de decisión. Creo que es más hacia nosotros. No, definitivamente, concuerdo definitivamente en lo que decís. En nuestra compañía nos pasó de que el rol de recursos humanos pasó a ser más o aún más protagonista de lo que ya era, ¿no? Por esto, por identificar las habilidades y la potencialidad que tenían los colaboradores en este contexto, tener esa claridad de entender hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir con los recursos correctos, en los lugares correctos, en las posiciones correctas, nos acercó mucho más a la interacción que tenemos con el jefe o el gerente o el director de recursos humanos, porque son ellos los que nos ayudan a transitar y a identificar el potencial de las personas y sus mejores habilidades. Creo honestamente que una de las funciones principales, si no la principal de un director general, es la parte de personas, o sea, eso es cada vez más claro, y sin lugar a dudas eso hace que la función de recursos humanos tiene que ser muy cercana, tiene que haber mucha comprensión, no tenemos por qué pensar iguales, pero sí comprensión y alineamiento y consejo, o sea, eso es lo que uno esperaría de recursos humanos, o sea, una función que desde el punto de vista técnico, con distintos análisis que pueda hacer, traiga elementos para tomar las buenas decisiones, porque cada vez más le dedicamos tiempo a las personas, los directores generales. Eso es una cosa fáctica, y no sé si cada vez va a ser más, porque ya es mucho, entonces es importante que haya una muy buena sintonía, porque bueno, digo, yo no quiero hacer historia, pero saben bien cómo era la función hace 20 o 30 años, era la secretaria de dirección general, que le hacían hacer un curso, o sea, la función se profesionalizó en la medida que la función también pasó a ser más relevante en la empresa, y creo que los gerentes generales tenemos dos consejeros. Uno es el director financiero y el otro es el director de recursos humanos, y en áreas totalmente tal vez opuestas o que no tienen contacto, pero es la conciencia buena y la conciencia mala, y hay que estar cerca de las dos. Ale. Ale, a ver. No, yo no soy nada la mala. No, a ver, el propósito del banco es estimular el poder de transformación de las personas, ¿no? Eso es lo que está escrito en las paredes, por decirlo de alguna forma. Yo tengo la ventaja de que estoy sentada en la mesa hace tiempo, pero creo que estoy como agarrando un lugar más de peso, ¿no? No de peso, digo, más como esa preponderancia. En nuestro país, en los bancos, hay un business oriented muy marcado, con una importancia de las personas que como que están acomodándose las fichas. Es esto transformación cultural. Tenemos claro que en el foco, en el centro está el cliente, y tenemos claro que para satisfacer al cliente, para encantarlo, para deslumbrarlo, solamente es posible con nosotros las personas que estamos alrededor, con nosotros los colaboradores. Y ahí creo que está un poco el rol de la gerencia general
en total simbiosis con nuestra área. Entonces el mensaje es, trabajemos juntos y trabajemos cerca. Digo, me parece que eso es el mensaje final. Gracias, Ale. A modo de cierre, ya agradeciendo a Alejandra, Gerardo, Nicolás y Ricardo, y tomando un poco las palabras que decía Fernando al principio y las competencias, es decir, hay estudios de evaluación de competencias de CEO y de CHRO, ¿no? Del director de recursos humanos, Patrick Wright, un académico gringo de la Universidad de Pensilvania, en el cual cuando ven los dos mundos y ven las competencias de un director de gestión humana y un director general, es decir, los mundos están mucho más cerca de lo que uno cree. Es decir, ya basta de blando, basta de duro, es decir, esa falsa dicotomía. Así que para mí es un placer juntarlos y poder estar en esa mesa de diálogo junto con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tan lindo diálogo y tan linda conversación. Vamos a seguir con una parte muy linda que celebra esta instancia de conversación entre CEOs y diálogo y recursos humanos. Y llegamos a la instancia para poder entregar el premio que nos toca hoy en esta celebración tan linda que nos acompaña la familia de Isabel en un momento tan lindo, así que más que una celebración. Y quiero presentarla antes de hacerla pasar, y me van a disculpar, pero tengo acá mi trencito, que se los voy a leer porque no quiero olvidarme de nada, para contarles quién es Isabel. Isabel es CEO de ADMA, empresa líder en diseño, fabricación y distribución de envases para la industria y el hogar en Uruguay. Es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, por lo cual estamos también en su casa, y presidente de XCALA, Asociación Latinoamericana de Inversión Ángel. Adicionalmente, integra el Consejo Directivo y asesor de varias instituciones de Uruguay y del mundo que trabajan en la igualdad de oportunidades a través de la educación y del mundo de la empresa. Es doctor en Business Administration de Grenoble École de Management, Francia, máster en Dirección y Administración de Empresas por el IEM, la Universidad de Montevideo, y contadora por la Universidad de la República del Uruguay. Y ha realizado estudios de docencia en emprendimiento en Babson College en Estados Unidos. Fue fundadora de Corazoncitos, fundación en apoyo a los niños en cardiopatías congénitas en Uruguay, organización que presidió durante 8 años. Es columnista en varios medios de comunicación, somos privilegiados en leerla, y es conferencista invitada a nivel internacional en temas de desarrollo empresarial. Fue galardonada en 2010 y 2011 como empresario del año en la industria manufacturera, y en 2016 recibió el reconocimiento a la emprendedora emergente del año por Ernst & Young. Es la última encuesta del ranking Merco en Uruguay, ocupa el número puesto 22 entre los 100 mejores líderes empresarios del año. Y hoy tenemos para entregarle el premio de CEO del año por parte de DSH, así que Isabel, te invito a pasar aquí. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que el edificio está buenísimo, pero cuando hicieron el atril no se dieron cuenta que acá el promedio, no, Álvaro, somos bajitos, así que me queda como grande. Bueno, primero que nada, agradecer. Muchísimas gracias a DSH por este reconocimiento. Les confieso que si me hubiesen dado el reconocimiento a la excelencia en la gestión de las finanzas o del supply chain, no me hubiese entusiasmado tanto, porque la verdad que la gestión de personas es de los temas que a mí en lo personal me parecen más relevantes en cualquier organización. Agradecer, recién hablaban de la investigación de los CEOs y hablaban de la importancia de los lugares donde uno trabajó antes, cómo marcan el perfil de los CEOs. En mi caso particular, agradecer a mis padres, que fueron la principal escuela que tuve. Yo siempre digo que no somos una empresa familiar, somos una familia de empresa, y ellos fueron los que me enseñaron el lugar que tiene que ocupar la gestión de personas en una empresa y en una organización. Agradecer también, y me emociono porque están acá,
al equipo de ATMA. No te emociones, Clara, porque si vos te emocionás, no paro yo. Al equipo de ATMA y de la Universidad Católica, que la verdad que son, es un placer venir a trabajar todos los días y gestionar estos equipos es un enorme privilegio. Y me emociono porque ha sido un año muy difícil. Vivimos ahora este año, el 2021, sí, pero sobre todo el 2020 fue un año muy difícil, donde tomamos muchas decisiones en equipo y la verdad es que fue un enorme privilegio contar con ustedes en el barco. Y por último, el equipo más importante de todos, que es mi familia, Diego, Juan Diego, Agustín y Valentina. Muchas gracias porque son el equipo más importante de todos. Así que gracias. Por acá, por favor. Ahí sí, sí, creo. Buenísimo. Bueno, qué lindo y qué lindo reconocimiento, Isabel, y hoy estar contigo acompañándote para disfrutar, bueno, con tu familia, con tus equipos, así que un placer estar acá. Y tenemos estos minutitos para conversar, para aprovechar y charlar un poco sobre esto que es tan importante. ¿Qué significa para ti un reconocimiento así? ¿Qué significa para ti la gestión humana? Y bueno, ¿cómo ves este mundo tan desafiante? Así que nada, muy lindo el reconocimiento que vivimos acá con tu familia y tu equipo, así que lo que nos quieras compartir, súper bienvenido en estos minutos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha ahí? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, como decía, no es irrelevante, digamos, que este reconocimiento en este año en medio de la pandemia, en medio de todo esto que nos ha tocado vivir, donde quizás decían recién cómo los responsables de gestión humana, dirección de personas, recursos humanos, como le queramos llamar, han tomado un lugar en la mesa distinto, es cierto, pero como decía, ATMA tiene 73 años de historia. A mí me toca estar en estos últimos 18, pero tiene una larga trayectoria, y al menos en lo que a mí me ha tocado vivir, siempre la gestión de personas ha estado en un lugar muy, muy central en la historia, ¿no? En los valores de la empresa. Tengo el enorme privilegio de todos los años a fin de año entregar reconocimientos a las personas que han cumplido 25, 30 y 40 años en la empresa. El año pasado entregué el reconocimiento a 5 personas que cumplieron 40 años en la empresa. Este año tenemos una, pero tenemos otro que cumple 30, 2 de los cuales están acá. Y la verdad es que eso hace, y estamos hablando de una industria manufacturera, ¿no? Donde esto tiene una enorme dificultad, o sea, tiene gestionar el talento de las personas, desde operarios de fábrica hasta MBAs, tiene esa enorme diversidad. Y bueno, y esto, el entregar reconocimientos a personas que cumplen 40 años en la empresa, muestra que esto trasciende a las personas que estamos al día de hoy, ¿no? Entonces, esto es algo que está en la organización mucho más allá de que me toca a mí estar acá, o como que las empresas, cuando tienen unos valores y digamos, una forma de hacer muy consolidada a lo largo del tiempo, es como que trascienden a las personas. Es un órgano per se, con sus valores y su cultura, y se institucionalizan, ¿no? Trascienden a lo personal y se institucionalizan, y es un enorme privilegio estar en una organización donde pasa eso. Buenísimo, que es así, ¿no? Y ahora pensaba, hablando, obviamente que hemos hablado mucho en el tiempo anterior también, y también lo decís cuando hablabas al principio sobre este año, tiempos que vivimos que han sido difíciles. ¿Cuáles para ti han sido los principales desafíos desde la perspectiva de gestión humana que hemos tenido en estos contextos?
Bueno, a ver, primero creo que lo mencionaban hoy, la incertidumbre. Yo me acuerdo el 13 de marzo, cuando tuvimos la noticia de los primeros casos, el 14, si mal no recuerdo, fue viernes 13 que se confirmaron los primeros casos, sábado 14 se anunció que se suspendían las escuelas, que se cerraban las fronteras, etcétera. El domingo, enseguida después del mediodía, estábamos reunidos como un comité de crisis, de hecho un grupo de WhatsApp que tenemos hasta ahora que se llama Emergencia Sanitaria ATMA, ya creo que le podríamos cambiar el nombre, pero creamos como un comité de crisis porque lo que más nos preocupaba era que el turno que entraba a trabajar a las 10 de la noche ese día, o sea el domingo 15, supiera qué tenía que hacer. O sea, y la gente el lunes a las 9 de la mañana supieran a qué nos enfrentábamos, ¿no? Que no sintieran que estaban yendo a trabajar y que era ir al matadero. Esa fue de las principales preocupaciones que teníamos. Entonces, esa tarde, que además me acuerdo, entraban a casa y no sabíamos si darnos besos o no darnos besos, era como toda esa, en medio de toda esa incertidumbre, tratamos de diseñar los primeros protocolos, los primeros acuerdos, las primeras acuerdos de teletrabajo. Me acuerdo que parecíamos abogados, ninguno es abogado, pero todos nos sentimos abogados escribiendo y poniendo por escrito lo más que podías para, dentro de toda esa incertidumbre, tratar de dar algunas pautas o algunas orientaciones. Me acuerdo que ese lunes de mañana llegué a la oficina y uno de los directores, hasta ahora me lo echa en cara, que ya, no voy a decir la edad, pero grande, le dije, te vas para tu casa. Y me decía, no, pero yo tengo que estar para apoyar a la gente. Si querés apoyar a la gente, andate para tu casa. Y era todas esas, en medio de todo ese lío, la gestión de la incertidumbre creo que fue de los principales desafíos. Y ahí los que tomábamos las decisiones, o los que tomamos hasta el día de hoy las decisiones, creo que tenemos esa gran responsabilidad de alguna manera gestionar esa incertidumbre para que por lo menos no aumentarla, y dentro de lo posible dar cierta tranquilidad a los que trabajan con nosotros. Sí, totalmente. Isabel, y de cara al futuro, ¿no? De cara al futuro, un futuro que también viene incierto, ¿no? Donde, bueno, nosotros en Uruguay vivimos una situación determinada, el mundo está en otra y demás. ¿Cuáles pensás que siguen siendo estos desafíos y cómo seguimos encarando nuestros negocios desde la perspectiva de la gestión humana? Bueno, recién hablaban del tema del teletrabajo. Yo creo que no creo que es el principal desafío, confieso, para arrancar de atrás para adelante. Yo creo que como todo, hasta hace 2 años estábamos en la era de las oficinas con toboganes, pool, ping pong y no sé qué. Y me acuerdo una vez, Gabriel Colla, un empresario muy, muy conocido de tecnología, me decía, yo estoy totalmente en contra de eso, creo que la gente tiene que tener un buen lugar para trabajar, pero sobre todo tiene que tener ganas de volver a su casa, digamos, ¿no? Entonces, como que no estaba de acuerdo con esa onda de oficinas y que era como la moda, ¿no? Ahora creo que nos estamos yendo para el otro lado, ahora no hay oficinas y nos vamos todos para casa. Yo creo que como todo se va a llegar a un equilibrio y esto va a encontrar un centro que, como bien decían, tiene sus desafíos y todavía tiene que decantar un poco a ver cómo queda. Yo creo que el gran desafío ahora que tenemos es que estamos en una era donde los ciclos de negocios cada vez son más cortos, cada vez esto que hablábamos de la dinámica del cambio, de que tenemos que ser ágiles, nos tenemos que transformar, tenemos que cambiar, tenemos una generación de jóvenes que ya vienen con ese chip, pero tenemos un montón de gente que más grande, digamos, que no viene con esa dinámica de un cambio tan ágil, que tenemos que lograr que nos acompañen y tenemos que darle todas las herramientas para que puedan transformarse en esa agilidad. Y además tenemos, yo creo ya ahí me voy como país, pero es el que nos enfrentamos todos, tenemos dentro de esa camada de jóvenes que están acostumbrados al cambio, también tenemos un problema grande, que en la base es la educación, que tenemos una brecha enorme. Entonces,
yo lo miro desde mi perspectiva porque, como le digo, tenemos desde operarios de fábrica con formación muy básica hasta gerentes de empresa, los gerentes que tienen MBA y que tienen formación profesional. Entonces, en esa diversidad de formaciones tenemos cada vez las herramientas con las que llegan para gestionar esta agilidad y este mundo tan cambiante y tan dinámico es grande y es cada vez más grande. Entonces creo que tenemos un enorme desafío en la cultura de la empresa, en la gestión de los talentos que tenemos, lograr de alguna manera gestionar esa diversidad de mentalidades que vamos a tener por delante. Totalmente, ¿no? Y cómo construir confianza en esa diversidad y cómo construir el compromiso de todos los colaboradores para también lograr en 40 años tener colaboradores que tengan 40 años en nuestras organizaciones, ¿no? Isabel, para ir cerrando, y la última pregunta es también mirando hacia adelante y mirando hacia el futuro, para nuestra función de recursos humanos y a los directivos, gerentes y responsables de capital humano, ¿qué consejo les darías? Que pidan estar más en la mesa. Yo coincido con lo que estaban diciendo acá, creo que el gestor de recursos humanos, el que hace la gestión, a mí hace poco tuve la suerte de entrevistarme con muchas empresas de tecnología y me divierte mucho ver cómo le llaman talent manager, people, no sé qué, tienen un montón de nombres que pero que tener claro que no es recursos humanos, ¿no? Que eso ahí también yo creo que el teletrabajo comoditiza mucho el vínculo, ¿no? Creo que ahí tenemos un gran desafío. Creo que ser realmente gestores de los talentos de la empresa, que sean coach de cada uno coach de todos, hasta de los gerentes, ¿no? De a veces por eso tienen que tener ese espectro tan grande de empatía y de capacidad de gestionar a la diversidad de personas con las que tenemos que tratar, de ser cada vez más, a ver, que acá voy a ser muy sincera, no hay secreto para el éxito de las empresas, o al menos del lado del CEO, es rodeate de los mejores en tu equipo y déjalos brillar, digamos, déjalos hacer su magia. En el caso de la gestión de talentos es, bueno, que sean realmente coach de todos esos talentos que hay en la organización, ¿no? Que esa capacidad de hacer la radiografía de cada uno y decir, mira, esta persona acá no anda, antes no anda, desastre, no funciona, pero míralo bien, esta persona acá no, pero y si lo ponemos acá, vas a ver cómo se luce mucho más. Y si logramos como entender un poco cuál es el perfil de cada uno para que pueda brillar de la mejor manera en cada lugar y ayudarlo a crecer. En eso tenemos esa obsesión en ATMA de hacer carrera dentro de la organización. Bueno, ¿cómo podemos hacer que esta persona se potencie, saque lo mejor de sí? Y con total honestidad, cuando no es, no es. También, ¿no? Tener la fortaleza de saber decir, y cuanto antes mejor, cuando es, mira, no funciona, no estás haciendo bien las cosas, y que no sea un día una sorpresa, ¿no? De decir, pará, o no me ascendieron, o me fue mal en la evaluación, o no. Y es como, parece que estuvieran en mundos paralelos, ¿no? Ese esfuerzo de estar en ese diálogo permanente, que yo lo veo mucho en la fusión de coach, los que saben capaz que me dicen que es otra cosa, pero como en ese acompañamiento y en ese diálogo permanente con todos para que puedan brillar de la mejor manera en la organización. Totalmente, Isabel. Bueno, creo que todos tomamos nota. Es parte del desafío que creo que nuestro rol se está transformando y se está convirtiendo en coach de nuestras organizaciones para poder sacar el máximo potencial de todos los equipos y las personas.
Me queda agradecerte muchísimo y felicitarte, Isabel. Un placer entregarte este premio. Soy una privilegiada por haber sido la elegida para entregarte este reconocimiento tan lindo y haber vivido también digamos, lo que caracteriza a las personas, ¿no? O sea, la realidad de estar acá rodeados con tu familia, con tu equipo, y de tener también tu sensibilidad al recibirlo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y felicitaciones. Bueno, muy bien. Estamos llegando ya al final de esta jornada. En lo personal fue un placer poder acompañarlos y para Blue Cross and Blue Shield también. Recién pensaba desde la empresa de salud que diferente el rol en la pandemia y lo que nos tocó vivir es otro capítulo, pero tomando todas las reflexiones que se hicieron, hay dos cosas que creo que me gustaría señalar y sorprenden, que fue la capacidad de adaptación que tuvo el ser humano a nivel mundial y qué fue realmente lo que movió a eso. Y creo que lo que en lo profundo movió y motivó fue el concepto de cuidar al otro y preocuparse por el otro. Creo que esos eran los elementos que en el fondo movieron a todas las organizaciones a nivel nacional, internacional, a la clase científica, al mundo todo, para poder hoy tener una vacuna que nos permita paliar esta situación. Y en definitiva, en los hombros de estas organizaciones de recursos humanos está parte de la responsabilidad y está parte del por qué hoy ocupan, como lo señalaban, otro lugar en la mesa. Así que nada más que como reflexión, agradecerles e invito a Álvaro como dueño de casa a dar el cierre y quizás a Andrew también como director de curso, de DSH. Gracias, Pablo. Bueno, un placer de nuevo es que DSH haya venido a esta casa. Y bueno, hemos tenido diálogos de directores de recursos humanos y de CEOs. Y creo que la idea del encuentro de hoy era, quizás nos vamos con muchas más preguntas que respuestas. Y creo que esa era la idea de esto, básicamente, tanto aquí como los que nos están siguiendo internacionalmente, de vivir la experiencia de 4 profesionales, cómo han vivido, 5 profesionales junto con Isabel, cómo han gestionado y vivido la pandemia, cómo han gestionado y vivido ciertos temas que están hoy por hoy en boga, que nos invitan a reflexionar, liderazgo, modo de organizar, cultura, propósito, y que cada uno de nosotros, quizás al final de hoy, tenemos que, no a modo de recetas, porque como veíamos en la mesa había posturas bien diferentes o modos de atacar la misma realidad de modo diferente. Cada uno de nosotros, al salir hoy, bueno, repensar, revisar, preguntarnos cómo desde nuestro lugar particular, de nuestras organizaciones, nuestro sector, nuestra realidad nacional, podemos trabajar y dar respuesta a esos desafíos que cada uno tenemos. Nuevamente, gracias y que tengan un buen día.